si quieres te haremos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aleluya. Vamos a tocar un poquito, hermanos, el mensaje de adopción. Vamos a estar hablando del mensaje de adopción. A veces Dios viene a diferentes reuniones de hombres. A Dios siempre le ha encantado reunirse con el hombre. Y muchas veces en el Antiguo Testamento podríamos regresar para ver cómo es que Dios se reunió con el hombre, y sin considerar sus números. Dios se reúne con el hombre. Él se reunió una vez con 500 y otra vez se reunió con 70, y así se ha reunido con los 12 discípulos. Él se reunió con 3 y después se reunió en otra ocasión solo con 1. Y no importa el número de los reunidos, a Dios siempre le ha encantado reunirse con el hombre. Aleluya. Ahora, si usted se recuerda, hermano, allá en el libro de Génesis, encontramos la caída de la raza humana. Allá estaba Adán y Eva en el huerto, hermanos. Y todos conocemos y hemos mencionado una y otra vez la caída de la raza humana en el principio. Allá estaba Adán y Eva, hermanos. Sabemos nosotros cuál fue la caída, cuál fue el problema del que se metió Eva. Porque allí Adán no estaba, hermanos. Qué tan tremendo es cuando nosotros, a través de las Escrituras, leemos que tenemos un cuerpo teofánico. Y ese cuerpo teofánico, hermanos, lo tenía Adán y Eva en el principio. Y no nada más ellos, nosotros ya habíamos sido llamados desde antes de la fundación del mundo como hijos. Y si ellos tenían su cuerpo teofánico allá, usted y yo también teníamos nuestro cuerpo teofánico en el principio. ¿Cuántos han oído del cuerpo teofánico? ¿Cuántos han leído del cuerpo teofánico? ¿Cuántos saben lo que es un cuerpo teofánico? No. Ahorita vamos a ir entrando un poco. Hemos escuchado también hablar de un cuerpo místico, pero no, el cuerpo místico no es tan importante como el cuerpo teofánico. Aleluya. En el principio, allá teníamos un cuerpo teofánico, un cuerpo sin pecado, hermanos, un cuerpo dedicado única y exclusivamente para el Creador del universo. ¿Ve? Pero ¿qué fue la parte que quitó el cuerpo teofánico de la escena? La Escritura a mí no me enseña que el cuerpo teofánico nos haya sido quitado por la caída de Eva. Eva no era parte, hermanos, de la creación de Dios. Eva fue solamente el subproducto del cuerpo del hombre. Qué paradoja, ¿verdad? Tan tremenda. Entonces, cuando Eva llegó y llegó en desgracia a donde estaba Adán, Adán, dice la Biblia, que amaba mucho a Eva, hermanos. Eva era
era todo para él, porque Eva había salido de su cuerpo, de su costilla. Así que su costilla la miraba en Eva. Entonces, cuando llegó Eva en la posición de desgracia, en pocas palabras, en adulterio, al haber tenido ella el coito con la serpiente, y a ella le pareció quizás placentero. Oiga, qué tan tremendo fue cuando la serpiente le dijo a Eva, le dijo: Dios bien sabe que cuando tú comas de este fruto, tú serás semejante a Él. Oiga, semejante a Él. El día que tú comieses de este fruto, conocerás de la ciencia del bien y del mal. Oiga, pero eso no me mueve mucho a mí. Lo que a mí me mueve es cuando la serpiente le dijo: Dios bien sabe que cuando tú comas de ese fruto, tú serás semejante a Él. ¿Sabe lo que es semejante? Igualito a Él. Ahora, una cosa sí le dijo ciertamente la serpiente a Eva, cosa cierta: conocerás de la ciencia del bien y del mal. Pero eso no movió tanto a Eva. A Eva lo que lo movió fue que cuando le dijo: Dios bien sabe que cuando tú comas de este fruto, tú serás semejante a Él. Eva razonó la palabra. Eva empezó a mirar: con que yo voy a ser semejante, oh, entonces yo voy a ser una diosa. Porque es lo que asimila la semejanza. Si Él es Dios, yo también voy a ser Dios. Pero en cierto punto, Eva se equivocó, porque ella no fue creada a imagen y semejanza de Él. Aleluya. ¿Quién fue formado a imagen y semejanza de Él? Adán. No fue Eva. Entonces quien tenía todos los atributos de Dios era Adán. Ahora, le dijo una verdad corrompida la serpiente, el diablo, a la mujer. Sí le dijo una verdad, pero fue corrompida. Le dijo una mentira, que sería semejante a Él. No podía ser semejante a Él, porque Él no la crió a ella. Ella salió del subproducto del hombre. ¿Qué tan tremendo fue allí? Oiga, ¿qué fue lo que hizo Eva, hermanos? Eva cayó en la desgracia, pero eso no le quitó el cuerpo teofánico a la raza humana. Cuando ella llegó a donde estaba Adán y le empezó a ofrecer, oiga, le empezó a ofrecer lo que la serpiente hizo con ella. Adán amaba mucho a Eva. Él ya les había dado la sentencia y les dijo que el día que desobedecieran la palabra, iban a morir. Iban a morir. ¿Qué es lo que hizo Eva? Eva empezó a mirar, empezó a trabajar su mente y fue a donde estaba Adán. Ella sabía que la única esperanza para no tocar la muerte era Adán. Así es, hermano. Amén, amén. Y llegó a donde estaba Adán y empezó a seducirle. Adán era a imagen y semejanza de Dios. Que él estaba, hermanos, centrado en la palabra.
Él estaba centrado en el amor que le tenía a su Padre Celestial. Pero empezó a mirar a Eva y empezó a decir, amo tanto a Eva, que si Dios me la quita, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Con quién conversaré? ¿Con quién compartiré las mañanas, el rocío del huerto de Edén? ¿Con quién lo compartiré? Y empezó a mirar a Adán, que era el amor de su vida. Él sabía que su Padre Celestial lo amaba demasiado, que iba a tener misericordia de él. Cuando el hombre, no la mujer, cuando el hombre pecó, oigan bien, cuando el hombre pecó, no cuando la mujer, cuando el hombre pecó, entonces nos fue quitado el cuerpo teofánico. Allí se perdió el cuerpo teofánico. Oiga, hermano, pero la Biblia dice, sí, hermano. Cuando yo empecé a entrar a este mensaje, me encontré yo con ciertas cosas contradictorias. Pero estas cosas contradictorias me llevaron al centro de lo que es el cuerpo teofánico. Oiga, hermano, pero el cuerpo teofánico no he escuchado yo. Déjeme le explico un poquito de lo que es un cuerpo teofánico. El cuerpo teofánico es un cuerpo nuevo que nos espera del otro lado de la cortina. Este cuerpo, hermanos, es simplemente formado del polvo de la tierra. Ahora, usted me podrá decir, hermano, entonces Dios también es Dios de la tierra. No lo supongamos. El cuerpo del hombre fue formado del polvo. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Cuando usted y yo partamos de este mundo, usted dirá, muchos dicen, aquel día, cuando venga la resurrección, nos iremos a levantar en este mismo cuerpo. Tendremos que ser transformados, hermano. Tendremos que pasar a nuestro cuerpo teofánico. Es un cuerpo nuevo. Ahora, lo decimos a futuro, pero yo no lo hablo a futuro, hermano. Cuando usted carga su cuerpo teofánico, fíjese que es donde yo voy, que encuentro idas y vueltas. Bueno, hermano, ¿cómo está en el cuerpo teofánico? ¿Cómo? Sí, hermano. Yo le pregunto a usted, cuando usted se levanta, su cuerpo físico le pide comida. Su cuerpo físico le demanda un baño. ¿Verdad que sí? Ahora, yo le pregunto a usted, cuando usted necesita de Dios, ¿quién cree que se lo da? El mismo cuerpo teofánico le está demandando a usted el alimento espiritual.
vemos, hermano, esa visión que tuvo el hermano Branham del otro lado de la cortina del tiempo, hermano. Cuando él llega al otro lado de la cortina del tiempo en aquella visión, lo primero que él mira es que viene gente a su encuentro, gente joven, vienen a su encuentro, y cuando se acercan, ellos dicen el nombre del hermano Branham. Cuando él empieza a sentir aquellos abrazos, dice él, nada, no había nada carnal, todo era espiritual. Y empieza a preguntar, pero ¿de dónde te conoces? Yo era fulano de tal, era el anciano aquel, era un anciano. Ahora ellos se encontraban en un cuerpo nuevo, teofánico, recibiendo al hermano. Ya. Y empezó él a preguntar a tal grado que él ahí se encontró a su hija y a su esposa Sí, en hermano. un cuerpo nuevo. Aquella niña que había muerto ya no era una niña, era una jovencita bella, Sí. porque ella describe bella, con un pelo largo a su propia hija. ¿Qué es lo que estaba recibiendo el hermano Branham? Aquellos cuerpos nuevos. En eso usted y yo estamos confiando que el día que seamos quitados de la escena, aquel día nos va a esperar un cuerpo nuevo. Amén. Aleluya. Santo. Quizás en esta vida estamos calvos, pero aquel día, aquel cuerpo va a estar completo, Aleluya. va a tener su pelo. Dios santo. Aquellos que no tienen ya su pie, aquel día en aquel cuerpo va a tener su pie. Aleluya. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alimentar ese cuerpo espiritual que tenemos. Ahora, ¿qué fue lo que causó la caída, hermano? El adulterio. Porque fue un adulterio. Cuando el profeta está predicando la simiente de la serpiente, él allí hace un paréntesis y él aclara, hermanos. Y aquí es donde la palabra tiene que entrar por revelación, no bajo una interpretación, sino por revelación. Cuando él está hablando el mensaje de la simiente de la serpiente, y él hace el énfasis en aquel árbol que está en medio del huerto de Edén, él no estaba señalando el árbol, él estaba señalando la parte íntima. Aleluya. ¿Qué fue lo que causó la caída? El adulterio. Hace poquito, hermano, quisieron entrar en una controversia. ¿Qué fue el día que llovió? El martes, no recuerdo. Me hablaron unos hermanos para que les fuera a ayudar por su carro que se les quedó escuchando. Y cuando yo llego, empezaron a tomar unos temas. Y en estos temas, ellos dicen que Adán ya había tenido una mujer antes que a Eva. Y yo me quedé un poquito quieto. Entonces ellos empezó a decir, es que Adán, antes de que tuviera a Eva, él ya había estado casado con otra mujer. Santo Gloria a Dios. Dios. Hermano, cuando yo empecé a escuchar, yo no encontraba una entrada o una salida porque no sabía por dónde entrar o salir con ese tema. Pero lo que Dios me dio es que yo le dije a él, bueno, si así hubiera sido que
viene por la creación de Dios. Aleluya. ¿Por qué Dios condenó el pecado, hermano? ¿Por qué Dios miró mal al ver a Adán solo en el huerto del Edén? Que dijo, voy a darle una pareja. ¿Por qué? Si ya venía de una caída anterior. Yo no le encuentro. Entonces Dios es mentiroso. Entonces Dios no podemos confiar en su palabra. Pero por lo que a mí me dice su palabra, Él me da la confianza que yo siga creyendo en Él y crea yo lo que Él dice a través de su palabra. Yo no veo una historia diferente. Pero es que estos libros no fueron puestos que porque el hombre los quitó. No. El diablo quiere corromper lo que es la palabra. El diablo quiere manchar a Dios, tachándolo de mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué Adán tuvo que lanzarse? ¿Por qué Adán tuvo que lanzarse por Eva? ¿Por qué? ¿Por qué Adán tuvo que sacrificar, en pocas palabras, su primogenitura? ¿Por qué? ¿Por qué el adulterio se miró allí en la Escritura y a través de la revelación se señala cuál era el árbol que estaba en medio del cuerpo de Edén? Fue el sexo. Allá se practicó el sexo. ¿Por qué Adán tuvo que practicar lo mismo? ¿Por qué Adán, dice la Escritura, que tuvo que pecar para que nos fuera quitado la teofanía? ¿Por qué? Ahora, vamos a los ejemplos físicos. Yo pregunto, el adulterio nomás viene a través y el adulterio espiritual comienza cuando uno sale al mundo a coquetear. Cuando la iglesia sale y coquetea y dice, conmigo no puede, es la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuál es la única voz que tiene que escuchar la iglesia? La voz de Jesucristo. Pero fuera de allí, hermanos, empieza. El profeta no se equivocó cuando dijo que cuando se salen de los pastizales y van y comen hierba roja, se vuelven locos. El andar de iglesia en iglesia pierden la secuencia de lo que es sacrificar. Y empiezan a comer hierro por aquí, hierro por allá, hierro más allá. Y al último entran en locura. Ya empiezan a contradecir las escrituras. Ya empiezan a contradecir los testimonios. Ahora los defectos de la iglesia los encuentran muy sencillos. El amor se apaga.
La palabra, miren, en los tiempos de Jesucristo había varias ramas. Estaba la doctrina de los fariseos, estaba la doctrina de los escribas, estaba la doctrina de los legalistas, estaba la doctrina de los nicolaítas. Había, hermanos, muchos espíritus moviéndose y todos estaban centrados defendiendo la ley de Moisés. ¿Por qué defendían la ley de Moisés? Porque les convenía vivir la ley de Moisés. Porque cuando llegó la gracia, llega la gracia y sujeta a todos. Los sujeta. Pero ¿qué hicieron ellos? No les convenía la sujeción. Oiga, ya el adúltero en la ley de Moisés se tenía que encontrar en el acto para acusársele de adulterio. ¿Qué es lo que conllevaba el adulterio, hermano? Cuando el hombre o la mujer se encontraban en adulterio, entonces eran asesinados bajo la ley de Moisés. Eran apedreados. No les alcanzó la revelación de lo que era la gracia divina de Dios. Bueno, pues Moisés dijo que fuéramos muertos a pedradas, pero también nos dio la facilidad de que se nos encontrara en el acto. Pues yo me escondo más y no se me encuentra, huía. Oiga, para que fuera un asesino se le tenía que encontrar en el acto. Si no, no era como en la ley que tenemos ahorita, eran investigados, no. Se le tenía que encontrar en el acto. Pero ¿qué vino a hacer la gracia? Vino a cerrar todo. Vino a complicárseles. Y les dijo, ahora digo que todo aquel que codice la mujer ajena o de su hermano, el tal que es aleluya. Ahora todo aquel que diga fatuo a su
Por eso la palabra del Señor dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Qué fue lo que abrió, hermano, los sentidos de la fe del pueblo gentil? ¿Qué fue lo que movió a Jesús para que hallara gracia sobre el pueblo gentil? ¿Quiénes fueron las personas que abrieron la historia de la misericordia de Jesús para el pueblo gentil? Tremendo. Por aquí estamos, hermanos, que venimos nosotros por una adopción. Aquí le dice Jesús a Juan: ven a mi casa, me daría gusto verte. Esa es nuestra palabra y solo significa: Juan, ven a nuestra casa. Pero cuando Dios habla, hermanos, hablamos ahorita, que es el cuerpo teofánico. Si usted y yo fuimos formados a imagen y semejanza de Él, ¿qué es Él? ¿Qué es Dios? ¿Qué acaso Dios no es eterno? ¿Qué acaso el cuerpo teofánico no es eterno? Si usted y yo venimos de la eternidad en un cuerpo teofánico, es a donde vamos a regresar, a la eternidad. Su palabra dice que aquel día no habrá más lloro, no habrá más llanto. La misma Biblia nos dice que todo será color de rosa, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la eternidad. El tiempo allá no va a pasar como lo tenemos aquí nosotros. Nosotros estamos sujetos al tiempo, hermano. Y tan cierto es que estamos sujetos al tiempo que cuando pasa determinados minutos, nuestro cuerpo empieza a exigirnos que nos levantemos porque el tiempo está pasando. Estamos sujetos al tiempo. Pero allá no estaremos sujetos al tiempo, hermano. Allá no se va a sentir nada. Usted se va a sentar al lado de Jesús y va a empezar a escuchar todos los sermones que Él tenga para nosotros. Todo el amor que Él tenga para nosotros lo va a depositar en nosotros sin límite de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a la eternidad. Él es eterno. Pero cuando Dios habla, es eterno. Salió del propio aliento de inmortal. El propio Creador, sempiterno, y por tanto no hay manera de encontrar el significado completo de alguna expresión de Dios. Es para toda edad y toda generación. En este caso, lo que tenemos ante nosotros en esta mañana es Dios hablándole a tres individuos. Ahora, tres para comenzar es el número escogido de Dios de
son tres manifestaciones de su deidad. Aleluya. Es decir, tres dispensaciones de tiempo en la tierra perfeccionan al único Dios vivo y verdadero. Amén, amén. Tenemos que oír un poquito. Todavía tenemos que, hermanos, una hora. Nos vamos hasta la una. O ya se quieren ir. Están sujetos al tiempo. No. Hasta la una. Déjenme avanzar en esto un poquito. Vamos a entrar un poquito a enseñanza de lo que es la adopción. ¿Ven? Ahora, él apareció a Abraham en la zarza ardiente. ¿A quién apareció? Aleluya. Adán. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, estoy esperando una reacción, hermano. No dijo Adán. ¿A quién apareció en la zarza ardiente? Aleluya, hermano. ¿Qué pasa? Ahora no ando tan mal. ¿Sí? Ahora no me voy por ahí. Se está probando, hermano. Aleluya. Todos tenemos que estar en el espíritu. Entonces, ¿a quién le apareció? Y luego dio a los hijos de Israel en el nombre de quién? De Dios, el Padre, la cual era una luz suspendida sobre el tabernáculo que los guiaba en su jornada. Dios, el Padre, y luego el Padre para traer reconciliación entre Dios y el hombre. Como habla aquí, creo que la última vez que estuvimos sobre el tabernáculo, dice sobre la paloma y el cordero. ¿Cómo es que Dios, nadie más podía hacerlo? Dios tuvo que venir a la tierra y hacer el trabajo él mismo. Y cuando él representó a su hijo en la forma de un cordero, el más manso de todas las criaturas, él mismo se representó en forma de paloma, la más mansa de todas las aves que vuelan por el cielo. Y la razón por la que él hizo esto es para mostrarnos que solo la mansedumbre morará con la mansedumbre. La humanidad morará con la humanidad. Eso tiene que coincidir. Un carpintero o un ebanista, quien sabe de lo que significa ensamblar en cola de pato, según lo llamamos hacer las ranuras o el diente y ranura, para completar el tablón, hay que hacerle dientes y ranuras. Al unirlos, se ajustan muy bien. Al mojarles, se hincha, tanto que ni siquiera el aire puede pasar. Cuando el creyente y Dios así se perfecciona, por ese medio de cortar y formar al creyente, cuando se une. Pedro dijo: arrepentidos entonces y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis. ¿En qué tiempo? ¿En tiempo presente? ¿En tiempo pasado? ¿En tiempo? ¿Qué recibiréis? En tiempo futuro. El don del Espíritu. Amén, amén. Aleluya.
hombres que se liberan. Unos días, otros con profetas. Pedro, ¿y tú quién dices que se libre? Cristo, el Hijo de Dios. Amén, aleluya. Santo eres Dios. Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. ¿Sobre qué roca? Sobre la roca. Aleluya, bendito mi Dios. Gloria a Dios. ¿Sobre qué roca? Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Pedro, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién le entregó toda la revelación? A Pedro, hermanos. A Pedro. Aquí acabamos de ver en la Escritura, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Número de perfección, uno, Jesucristo. Pedro viene a la revelación y dice, ahora, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. ¿Y qué no nada más para perdón? Para perdón y remisión de pecados. Amén, amén. ¿Para qué? Para que llegue la promesa futura que dice, y recibiréis en tiempo futuro el don del Espíritu Santo. Así es, hermano. Amén, aleluya. Gloria a Dios, hermano. ¿Sobre qué estamos cimentados? Sobre la revelación. Estamos hablando. Cuando Dios bajó en la forma de paloma y se posó sobre el cordero, ahora, aquí viene otra cosa. Cuando Juan le estaba bautizando, él estaba bautizando en aguas, no para perdón y remisión. No. Estaba bautizando en aguas. Cuando nosotros entramos a la historia, vemos que cuando Juan estaba bautizando, él bajaba a las personas a las aguas, pero antes de bajarlas, él volteaba y miraba para todos y bautizaba. Salía aquel hombre o aquella dama y empezó a mirar. ¿Sabe usted por qué? Miraba para todos lados. Porque él estaba esperando. ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era la señal de la persona que él estaba esperando? La Biblia nos lo está diciendo. La paloma. Ajá. Cuando la paloma posó, ese era al que estaba esperando. A Jesucristo. Ahora, Aleluya. la Biblia nos está diciendo sobre quién reposó la paloma. Jesucristo, aleluya. Sobre el cordero. El cordero. Aleluya. Aleluya. Yo creo que siempre lo voy a tomar en serio, hermanos. A la una. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? No traen hambre. Gloria a Dios. Yo traigo hambre, pero de Dios, hermanos. Yo traigo hambre de Dios. Entonces, cuando Dios bajó en forma de paloma y se posó sobre el cordero, y
Y no solamente eso, hermanos, no solamente posó en el Cordero, sino que también moró en el Cordero. ¿Quién era el que moró en el Cordero? El Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Yo nunca me había tomado notar así, hermanos. Pero téngame paciencia porque yo estoy emocionado. Ahora, cuando el creyente las bestias que recorren los campos llegaron a ser uno cuando el hombre y Dios fueron reconciliados por el hombre, el Señor Jesucristo. Qué cosa tan maravillosa. Para permanecer con Dios, ¿qué tenemos que hacer para permanecer con Dios? Esto es lo que nos va. ¿Qué necesitamos hacer para permanecer en Dios? O no en Dios, con Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Aleluya. Acuérdense que venimos a ser hijos por adopción. Estamos hablando por adopción. Y estamos sujetos a los requisitos. ¿Qué tenemos que hacer para permanecer con Dios? ¿Qué era Dios? ¿Qué era Jesucristo? ¿Y acaso no era manso? ¿Y qué necesitamos hacer nosotros? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para permanecer Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es manso. Para permanecer con Dios, mantenga el amor de Dios. Porque Dios es amor. Permanezcamos mansos. No seamos autosuficientes. Confiemos siempre en Él. No usen su propia mente. Tomen sus pensamientos de Él. Dejen que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. ¿Qué requisitos necesitamos para ser hijos por adopción? Oiga, cuando usted va a un orfanato y usted quiere adoptar a un niño, usted para ser padre de él tiene que llenar ciertos requisitos. ¿Verdad que sí? Pero también cuando uno va a adoptar a un hijo o a una criatura, uno va buscando también ciertos requisitos para poderlo tener con uno. ¿Qué es lo primero que hacemos? Estudiamos los genes. Vamos a ver de qué gene viene. ¿Verdad que sí? ¿De qué sangre viene? Entonces, es lo mismo. Nosotros venimos a ser hijos por adopción. Y Él nos está pidiendo que seamos idénticos
nacido dentro de un hogar cristiano. Eso a mí no me da, hermano, el conocimiento. Eso a mí no me salva. Tengo que entrar al conocimiento de la palabra. ¿Para qué tantos años? Si yo no lo entendía, era joven, era niño y nací dentro. Y eso a mí no me hizo vivir la palabra, no me hizo vivir el mensaje. ¿Por qué? Porque se requiere una experiencia, hermano. Si usted no tiene una experiencia con él, jamás lo va a entender. Moisés tuvo que tener una experiencia personal con él. Pablo tuvo que tener una experiencia personal con él. Elías tuvo que tener una experiencia personal con él. Aquellos que siguieron a Jesucristo tuvieron la experiencia de ver cómo Jesucristo sanaba a los enfermos. Aquellos que fueron sanados por Jesucristo tuvieron una experiencia. ¿Por qué? Porque cuando Él ponía sus manos y los sanaba, no solamente sanaba el cuerpo, sanaba el alma, hermanos. Y no solamente eso, sino que también les daba su salvación. Porque Él les decía, ve y no peques más. Él allí había perdonado sus pecados. Tuvieron que pasar por una experiencia. Nosotros tenemos que pasar por una experiencia. El pueblo de Israel, ¿por qué no llegó a la tierra prometida, hermano? Yo pregunto y no me canso de preguntar, ¿por qué el pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida cuando los iba viendo un profeta? ¿Por qué? Oiga, hermano, había rebeldía, había pleitos, había contiendas, pero eso no estorbaba a Dios, hermano. ¿Sabe qué era lo que le estorbaba a Dios? La incredulidad con la que iban caminando. Ellos estaban viendo los milagros que Moisés estaba haciendo, que Dios a través de Moisés estaba haciendo. 40 años alrededor, caminando. Pero lo más sorprendente era que la columna nunca los abandonó. Dios nunca los abandonó. Era de noche y aquella columna se ponía. Les aluzaba las calles, los caminos, no sé yo. Oiga, ¿cuántos pueblos que llegaron a la tierra? Dos. ¿Por qué nosotros no llegaron a la tierra? Oiga, más sorprendente.
se está viviendo en este tiempo. Hay un profeta guiando a un pueblo. Pero ¿qué ha pasado? La voz del profeta la han querido apagar por todos lados. Sí, sí, hermano. ¿Y en qué términos está entrando? En desobediencia. Viendo no ve, oyendo no oye. Oh, santo Dios. Mucho menos entiende. ¿Por qué? Que Dios nos ayude. Y no nos confíe que nosotros vamos a ser uno de ellos y vamos a estar del otro lado. ¿Por qué es tan importante la santidad, hermanos? ¿Por qué se tiene que predicar un nuevo nacimiento? ¿Cuánto no hemos hablado de un nuevo nacimiento? Y la iglesia no entiende lo que es nuevo nacimiento. Oyendo no oímos. Oyendo no oímos. Lo mismo que estaba ahí. Pero vamos a ver, hermanos. No se preocupen, nos quedan 40 minutos todavía. Aleluya. Ahora, Dios los llevó a ellos como una confirmación, porque en boca de 2 o 3 testigos se ha establecida toda palabra. ¿Quiénes eran aquellos testigos? Ahora, también representó la colocación de un hijo en el Antiguo Testamento. Cuando nacía un hijo en una familia, se le daba un tutor para la crianza y cuidado. El padre era un hombre muy ocupado en su reino, y cada pequeño reino era llamado una casa. Aleluya. Este padre tenía muchos inquilinos en su granja, por todas partes, docenas de ellos. Cuando nacía un hijo, él tenía una persona selecta, educada, humilde, una persona selecta que era alguien en confianza, parte de su reino, un tutor. El padre solo colocaría una persona de ese tipo sobre su hijo. Y vaya, que el padre ha puesto hoy la clase correcta de tutor sobre sus hijos. Usted y yo, alguien selecto, nada menos que el mismo corazón y alma del Señor Jesús, para criar en la admiración de Dios. Dios escogió el mejor tutor para usted y para mí. Fue seleccionado por el Padre, tan cierto que Él comenzó. Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera Él amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera o crea, no se pierda, mas tenga, ¿qué? La vida eterna. Amén. Aleluya. ¿Qué somos nosotros, hermano? ¿Qué es lo que Dios formó en nosotros? El cuerpo teofánico, la eternidad. Y en la Biblia concluyó en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo